Gracias, señor presidente. Si el tema es del Estado mexicano, el debate pide altura para hablar del Estado mexicano. Platicando con un periodista de La Fuente de Los Pinos, presente ante el recién estreno del presidente de la República panista en el 2001, cuyo vocero, por cierto, y secretario particular, coordina ahora el grupo parlamentario del preopinante. Seguramente le pasó una ficha técnica de su experiencia. Dijo en ese terrible día que les notifican el escape de Guzmán Loera. ¿Y ahora qué decimos? ¿Vale la pena comparar la experiencia de esa fecha con la vivida ahora? Miren, puedo celebrar el discurso que se convierta en pieza oratoria de la oposición que no ha sido gobierno. Pero me parece que los que han tenido responsabilidades políticas y públicas, abordar un tema tan complejo no habla justamente de su responsabilidad histórica. Analizar las debilidades institucionales de un país, que las existen, quizás no resulte válido hacerlo desde la perspectiva sexenal. Señoras, señores legisladores, el arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República ha sido en medio de la peor crisis de violencia y de inseguridad pública que se tenga memoria en México. Hubo el escamoteo de algún grupo parlamentario para dar instrumentos legales y constitucionales a Calderón, al presidente Calderón y a Peña Nieto sobre el tema. No lo ha habido. Se reformó el 18 constitucional. Se abordaron figuras lesivas al concepto del debido proceso. No solamente el arraigo, la prórroga de la jurisdicción. Algunos que hablan de esto no saben qué es, o la renuncia. Es decir, que detenidos en algún estado de la República sean enjuiciados en otro estado de la República sin la inmediatez procesal, en medio de la peor crisis de violencia que este país ha padecido. ¿Acaso fue esa una de las razones para la segunda alternancia política? Déjenme comentarles, y lo haré en mérito de la confidencialidad y de la lealtad institucional que le debo a una destacada perredista. A la vista en la pantalla, proyectado el hecho en el C4 coordinado de la autoridad federal y estatal, desfilaban más de 50 procesados y reos por delitos del orden federal y estatal. ¿Sí? Del gobierno de Acción Nacional y del gobierno del PRD. Y no hubo generosidad política de los diputados y senadores, hubo sentido político. Gobernadora, respaldaremos sus decisiones para preservar la integridad de sus gobernados, sus familias y sus bienes. No habrá, como un compromiso ético, la descalificación de su actuar, sino el reconocimiento de una circunstancia que nos afecta a todos. Ha dado la cara el gobierno nacional, ha reconocido el hecho. Y eso es lo primero que debe hacerse.
No solo el que tenga sentido político, el que tenga también sentido técnico, porque eso se requiere para hacer política. El médico que sea político, que sea buen médico. El abogado que sea político, que sea buen abogado. Si hay una línea de responsabilidad, creo que todos nos estamos pronunciando en esa relación causal, que por negligencia, por omisión o por dolo, complicidad o coparticipación, que se vaya a las últimas consecuencias. En aquel momento recuerdo que algún compañero legislador, ante el problema tan terrible que vivíamos en la entidad, dijo: no, es que hay que llegar a las cabezas. Y alguien le replicó: como ahora, la Coordinación Federal de Establecimientos Penitenciarios está libre. Valdría la pena hacer reflexiones personales de asumir esas responsabilidades. Solo quien no ha tenido una responsabilidad pública en esta materia no sabe cuál es el entramado y la realidad en el servicio público que ahí se vive. Vayamos, pronunciémonos por la investigación. Que la bicameral o bicameral de diputados y de senadores hagan su trabajo como lo están haciendo. Y que den una muestra también, un ejercicio de transparencia y de responsabilidad política con el Estado mexicano. Y lo otro, los funcionarios no se van. Los funcionarios que tienen funcionalidad con relación a esto deben dar las razones, deben informar. Y para eso se están ya señalando la hora y la fecha para la comparecencia del equipo del Gabinete de Seguridad. Simplemente concluiré con mi gratitud al señor presidente, a quien respeto mucho, que sí es cierto que es del Estado mexicano, que también en el discurso expresemos nuestro respaldo al Estado mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Tomás Torres Mercado. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.